Cuando abrimos la Biblia, pocas veces pensamos en el largo viaje que esas palabras hicieron hasta llegar hasta nosotros. Las letras que hoy leemos en nuestro idioma fueron escritas hace miles de años en 3 lenguas antiguas: hebreo, arameo y griego. Cada una de ellas guarda una historia, una cultura, una manera de entender el mundo, y sobre todo, un modo en que Dios quiso comunicarse con su pueblo. La Biblia no cayó del cielo ya escrita. Es el resultado de una historia viva, tejida con la fe, la esperanza y las luchas de generaciones enteras que escucharon la voz de Dios y la transmitieron con fidelidad. Para comprenderla, debemos mirar primero el idioma en el que fue pronunciada la palabra de Dios y el pueblo al que esa palabra fue confiada. El hebreo es la lengua más antigua de la Biblia. Es el idioma del Antiguo Testamento, la lengua de Abraham, de Moisés, de los profetas y de los salmos. Es una lengua semítica, rica en símbolos y poesía. No tiene conceptos abstractos como los usamos hoy, sino imágenes concretas que expresan la realidad de un modo vivo. En hebreo, por ejemplo, la palabra que se traduce como alma es nefes, que significa literalmente aliento o respiración. Así, cuando el libro del Génesis dice que Dios sopló en el hombre un aliento de vida, está revelando que la vida humana proviene directamente de Dios, que su espíritu habita en nosotros desde el principio. El hebreo es el idioma de las promesas y de las alianzas. En él, Dios habla con su pueblo, hace pactos, da su ley y muestra su fidelidad. Cada palabra hebrea encierra una historia, una experiencia de encuentro entre Dios y el ser humano. Cuando leemos el libro del Génesis, el libro del Éxodo, los Salmos o los Profetas, escuchamos el eco de una lengua que resonó hace más de 3000 años entre pastores, reyes y campesinos que buscaban comprender la voluntad de Yahvé. No era solo un medio de comunicación, sino una manera de orar y de pensar. Su ritmo poético, sus repeticiones y sus paralelismos ayudaban al pueblo a memorizar y transmitir la palabra de Dios oralmente de generación en generación. Con el paso del tiempo, la historia del pueblo de Israel cambió profundamente. Tras el exilio en Babilonia, muchos israelitas comenzaron a hablar arameo, que era la lengua común del imperio. El hebreo quedó reservado para las oraciones y las escrituras, mientras que el arameo se convirtió en el idioma de la vida cotidiana. Por eso algunos libros de la Biblia, como el del profeta Daniel y el de Esdras, contienen partes escritas en arameo. Este idioma fue también el que habló Jesucristo. Cuando se dirigía a la gente sencilla de Galilea o de Judea, usaba expresiones arameas llenas de ternura y cercanía. Los evangelios conservan algunas de ellas tal como él las pronunció: Talita cum, que significa niña, levántate Efatá, que quiere decir ábrete, y aquella palabra tan íntima con la que se dirigía al Padre, Abba, que significa Padre querido. Estas palabras nos muestran algo muy profundo: el Dios eterno se hizo cercano, habló nuestro idioma, entró en la vida del pueblo y se dejó entender por los corazones más sencillos. El arameo es el idioma del consuelo y de la intimidad. Fue la lengua de un pueblo que sufrió el exilio, pero también del Dios que prometió acompañarlo en medio del dolor. A través de ella, el pueblo comprendió que Yahvé no habitaba solo en el templo, sino también en el corazón de cada creyente. Con el paso de los siglos, el mundo cambió nuevamente. Después de las conquistas de Alejandro Magno, el griego se convirtió en la lengua común de casi todo el Mediterráneo. Muchos judíos que vivían fuera de Israel ya no hablaban hebreo ni arameo, sino griego. Por eso, hacia el siglo III a.C., un grupo de sabios judíos tradujo las escrituras al griego en la ciudad de Alejandría. Esa traducción, conocida como la Septuaginta, permitió que la palabra de Dios pudiera llegar a los pueblos que no conocían el hebreo. Según la tradición, 70 sabios trabajaron en ella y, de forma milagrosa, sus traducciones coincidieron entre sí. Por eso se la llamó de los 70. La Septuaginta tuvo una importancia inmensa. Fue la Biblia que usaron los primeros cristianos y la que citaron los autores del Nuevo Testamento. Cuando llegaron los tiempos de Cristo, el griego era la lengua de la cultura y del pensamiento. Por eso los evangelistas, los apóstoles y los discípulos escribieron en griego los libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis. Gracias a este idioma, el mensaje de Jesús se extendió rápidamente por todo el mundo conocido. El griego ofrecía una riqueza de matices que ayudó a expresar con profundidad los misterios de la fe. Un ejemplo muy claro es la palabra logos, que significa palabra, pero también razón o sentido. San Juan la usa para decir:
en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Con una sola palabra, el apóstol expresa que Jesucristo no es solamente un mensajero, sino la palabra eterna de Dios encarnada en la historia. Así, el griego se convierte en la lengua de la plenitud, el idioma que permite que la revelación llegue a todos los pueblos. A lo largo de los siglos, la Biblia fue traducida a muchas lenguas. Cada traducción es un puente que acerca la palabra de Dios a los corazones, pero también un desafío. Traducir no es simplemente cambiar palabras, sino trasladar pensamientos, sentimientos y símbolos. Cada lengua tiene su modo particular de ver el mundo, y algunas expresiones no pueden reproducirse exactamente. En hebreo, por ejemplo, el nombre de Dios, Yahvé, proviene del verbo ser, y expresa la idea de un Dios que existe, que actúa y que está siempre presente. Ese sentido profundo se puede perder en la traducción, pero también se gana mucho. Millones de personas, en todas las culturas, pueden ahora escuchar la voz de Dios en su propio idioma. Por eso, la Iglesia Católica ha cuidado con tanto esmero las traducciones de la Biblia, buscando siempre fidelidad al mensaje original. San Jerónimo, en el siglo IV, dedicó su vida a esta tarea. Traduciendo del hebreo y del griego al latín, dio origen a la Vulgata, que durante más de 1000 años fue la Biblia oficial de la Iglesia. Su trabajo permitió que la palabra de Dios llegara a los pueblos de Europa y se mantuviera viva a lo largo de los siglos. Pero detrás de estos idiomas hay un pueblo concreto, el pueblo de Israel. Fue a este pueblo al que Dios eligió para revelar su plan de amor. No lo escogió por ser poderoso, sino por ser pequeño y humilde, para mostrar su fidelidad y su misericordia. La historia de Israel es la historia de una relación entre Dios y la humanidad. Desde Abraham hasta Moisés, desde los profetas hasta los reyes, Yahvé fue educando a su pueblo en la fe, enseñándole a confiar, a esperar y a reconocerlo como el único Dios verdadero. Cada alianza, cada profecía, cada salmo preparaba el camino para el Mesías. Cuando finalmente llegó Jesucristo, todo lo que Israel había vivido alcanzó su plenitud. Él no vino a destruir la ley ni los profetas, sino a llevarlos a su cumplimiento. En él, la historia de un solo pueblo se convierte en la historia de toda la humanidad. El Dios que habló en hebreo y en arameo ahora habla en todas las lenguas, para todos los pueblos y para todos los tiempos. Los idiomas de la Biblia nos enseñan que Dios no es ajeno a la historia ni a la cultura. Él se hace cercano, toma nuestras palabras, entra en nuestra vida y se deja entender por cada persona. El pueblo de Israel fue el instrumento elegido para custodiar esa palabra y transmitirla hasta que llegara su plenitud en Cristo. Por eso, cada idioma de la Biblia representa una etapa del amor de Dios. El hebreo expresa la promesa, el arameo la cercanía, y el griego la plenitud. 3 lenguas, un solo mensaje: Dios nos ama y nos habla para salvarnos. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor la historia de la Biblia y la manera en que Dios se comunica con nosotros, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta y dejes tu comentario. Tu participación ayuda a que más personas conozcan y comprendan la palabra de Dios. Gracias por acompañarme en este recorrido por la Biblia y su manejo. Que Yahvé te bendiga siempre.